Saludos apreciados hermanos y hermanas, esta es la lección de Escuela Sabática para el sábado 18 de febrero y este comentario obedece a lo que los maestros debemos saber para poder impartir la lección de este sábado, titulada a uno de estos mis hermanos pequeños. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el maravilloso privilegio de poder impartir tu palabra a alumnos de Escuela Sabática. Bendice a cada maestro acá, Señor, oyente, y permítenos estudiar juntos tu palabra. Danos la poderosa influencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. San Mateo 25:34. Dios quería bendecir a su pueblo para que no hubieran pobres entre ellos. Deuteronomio 15:4. Sin embargo, la pobreza siempre existirá. Deuteronomio 15:11. Mateo 26:11. Por ello, la misión del Salvador abarcaba llevar alivio tanto espiritual como material a quienes sufrían económicamente. Amar a los demás y ayudar a los necesitados es un mandato divino para los que siguen al Salvador. Las obras de beneficencia en Israel eran un deber comunitario e individual, como podemos observar en la práctica de dejar descansar la tierra cada 7 años, de acuerdo a Éxodo 23:10 y 11. No espigar, de acuerdo a Levíticos 23:22, y en el derecho del hambriento de alimentarse del campo de otra persona, Deuteronomio 23:25. Las escrituras también nos enseñan a ser proactivos en la caridad, de acuerdo a Job 29:12 al 16, Isaías 58:6 al 8, cuando dice que debemos partir el pan con el hambriento, ya que esa actividad es parte de la religión pura y sin mancha mencionada por Santiago en su capítulo 1, versículo 27. El amor por los vulnerables produce bendiciones divinas, de acuerdo a Proverbios 28:27 y Salmos 41:1. Cuando ayudamos a los afligidos, también ayudamos al Señor en las personas de los necesitados. Job era justo porque amaba a los pobres y los ayudaba como si fueran parte de su familia. Job 29:16. Los apóstoles abandonaron todo para seguir al Salvador, de acuerdo a Mateo 19:27, mientras que el joven rico renunció a la posibilidad del discipulado al negarse a donar sus posesiones a los pobres, porque el amor por su riqueza era supremo. Así como ser fiel en los diezmos y las ofrendas es una indicación de un regreso a Dios, de acuerdo a Malaquías 3:6 al 10, ayudar a los débiles y a los desamparados entre nosotros refleja una auténtica experiencia espiritual. Así se demuestra también con la conversión de Zaqueo en San Lucas 19:1 al 10. Mi apreciado maestro, es importante que usted fundamentalice este tema de acuerdo a la palabra de Dios. Esta reseña que he presentado es importante que usted lo maneje muy bien al momento de impartir la lección a su clase de escuela sabática. Sigamos con el comentario de la lección por parte de esta semana. En el plan perfecto de Dios, todos deberían disfrutar de la abundancia de las promesas divinas, pero debido a la desobediencia, los pobres siempre existirán. En este contexto se nos llama a abrir nuestras manos al necesitado. Para ello consideraremos los conceptos de pobreza y caridad en la Biblia, que son bastante amplios, y procuraremos comprender su significado para nuestra vida. Cuando leemos Mateo 25:35 al 40, encontramos una interesante frase: a uno de estos mis hermanos pequeños. Todos los que sufren. A partir de las referencias bíblicas es posible identificar diversas clases de personas que sufren y que necesitan protección. Si utilizamos un concepto básico de agrupación, los pobres eran: número 1, quienes no tenían capacidad de satisfacer sus necesidades materiales y por lo tanto no podían vivir una vida digna debido al rechazo o al prejuicio social, es decir, eran prisioneros, leprosos y extranjeros, por ejemplo. Segundo, quienes sufrían privaciones económicas extremas debido a condiciones adversas: pobres, enfermos, hambrientos, sedientos, desnudos, necesitados y miserables. Tercero, quienes tenían limitaciones físicas, como por ejemplo mudos, ciegos y cojos. Cuarto, quienes estaban emocionalmente desanimados y tal vez psicológicamente no eran capaces de cuidar de sí mismos sin ayuda, es decir, los quebrantados de corazón, los enfermos mentales y los que perecen. 6. Las víctimas de sus propios errores, opresión e injusticia, marginados, exiliados, prisioneros, víctimas de la inequidad, la brutalidad y la explotación. 7. Quienes necesitaban ayuda para comenzar una nueva vida. Y hay muchas citas que nos mencionan esos aspectos importantes. Las condiciones de pobreza y la cuestión de si el que sufre es responsable de su precariedad son irrelevantes. Tampoco es relevante la cuestión de si esa persona merece recibir ayuda o no. Incluso una persona de una nación rival debía ser objeto
objeto del amor de Dios al practicar la caridad, como vemos en la parábola del buen samaritano, San Lucas 10, 28 al 37. El segundo gran aspecto de nuestro comentario tiene que ver con el Redentor, un pariente cercano mencionado en el Antiguo Testamento por el grande y sufriente patriarca Job. En el Antiguo Testamento el Redentor era un pariente cercano que tenía la obligación de rescatar y liberar a un familiar de la esclavitud, de la pobreza y de la indigencia. Este deber también incluía la obligación del pariente cercano de casarse con la viuda sin hijos de su hermano, lo que evitaba que ella quedara en la indigencia. Los judíos generalmente entendían que esta obligación era aplicable solo entre los miembros de la nación elegida. Sin embargo, en la historia del samaritano, Jesús muestra que la idea del pariente, del familiar que ayuda a su hermano no está ligada a los lazos de sangre, religión ni nacionalidad. El samaritano extranjero y despreciado que es el Redentor Salvador en la historia aparece como el pariente cercano del judío golpeado que fue dado por muerto a la vera del camino. Lucas 10, 29 al 37. El deber de amar al prójimo forma parte de los dos grandes mandamientos mencionados por Jesús en San Lucas 10, 27 y 28, sobre los que se asienta toda la ley y los escritos de los profetas. Este deber también significa que debemos amarnos unos a otros porque todos somos prójimos, redentores. En algún momento la palabra prójimo evoca el amor compasivo y práctico que Dios mandó demostrar a las familias de Israel. Este amor debe extenderse a la humanidad en su totalidad. Dios envió a su Hijo al mundo, San Juan 3:16, para salvar sin discriminación de ningún tipo. Según es el máximo ejemplo del pariente redentor, nuestro pariente cercano que vino a rescatarnos de la miseria, del sufrimiento y de la destrucción eterna. Su ejemplo debe ser la norma de nuestras relaciones humanas, especialmente en la iglesia y en la relación con los pobres y los que sufren. Por lo tanto, no debemos negar ayuda a ninguna persona, sino ofrecer comida y agua, incluso a nuestros enemigos. Sin embargo, recuerda que en la medida de lo posible, el objeto de la caridad es motivar y posibilitar que la persona cuide de sí misma. Los que sufren persecución a causa de su fe son también especiales, los hermanos pequeños de Dios que integran el reino de los cielos. En el siguiente comentario hablaremos un poquito acerca de la forma de ayudar a los pobres. Es posible que hayas escuchado a algunos criticar la caridad como un medio para que las clases dominantes controlen a los pobres, o como una estrategia para evitar el surgimiento de conflictos entre las fuerzas del capital y el trabajo. Otros creen que el bienestar refuerza la mendicidad y la dependencia parasitaria, en contraposición a los esfuerzos de rehabilitación para el empoderamiento y el desarrollo personales. Sin embargo, las escrituras recomiendan medidas de socorro inmediatas para ayudar a los necesitados que están en vías de recuperarse económicamente. Cualesquiera que sean las necesidades a las que los pobres están sometidos, los afectados deben ser protectora. Es decir, la ayuda a los pobres no debe engendrar una dependencia innecesaria de quienes los ayudan y debe procurar protegerlos de la explotación. Ese plan de recuperación y rehabilitación incluye velar por la restauración emocional y espiritual de los pobres, respetando su dignidad. La pregunta entonces, mi apreciado hermano y hermana, es ¿qué criterios podemos usar nosotros al momento de ayudar a los necesitados? Ya que hay muchos aspectos importantes que ver en esta lección y cómo dejar claro a nuestros alumnos de escuela sabática en qué momento debemos extender la mano o en qué momento no. ¿Cómo ayudar? Es la pregunta que nos ocupa en el siguiente parte de este comentario. Sientan deseos de participar. Los miembros de la iglesia pueden adoptar un plan de apoyo personal para ayudar a alguien que lo necesite. También pueden trabajar juntos como voluntarios en un proyecto educativo dirigido por la iglesia con el fin de desarrollar habilidades para la vida y el desarrollo de las personas. Segundo, un fondo dedicado a los pobres. Cada miembro puede destinar una cantidad o porcentaje del presupuesto familiar para ayudar regularmente a los necesitados, así como para contribuir a los proyectos de bienestar y desarrollo de su iglesia. El dinero que cada creyente tiene a mano debe repartirse en 3 partes iguales. Número 1, primero a Dios, mediante los diezmos y las ofrendas. Y segundo, la familia. Y tercero, los desvalidos. Sin embargo, es importante recordar que el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. De acuerdo al libro Consejos sobre Mordomía Cristiana, página 105, no debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo, y no hay que desviarlo de ese propósito. Por favor, mi apreciado hermano y hermana, recuerde enfatizar esto a cada alumno de escuela sabática. Ahora, aún más, las demás ofrendas del santuario, la Biblia alude a preceptos relacionados con beneficencia proveniente de otros recursos tales como el rebuscar de Deuteronomio 24, 19 al 22, Levíticos 19, 9, el derecho a obtener alimentos del campo de otra persona y las iniciativas voluntarias. Había una contribución que los israelitas llamaban el segundo diezmo, en hebreo Maser Sheni, de toda la ganancia que se dedicaba para los gastos religiosos de la familia y para la caridad. Todo israelita devoto tenía que gastar en Jerusalén una 10ª parte del rendimiento de su tierra como un segundo diezmo. Jerusalén en los días de Jesús, una investigación a las condiciones de la economía social
social durante el Nuevo Testamento, página 28 y 59 de Jeremías. Con respecto al segundo diezmo, leemos de Elena de White: Dios cuida de los pobres, en el libro Patriarcas y Profetas. Cuidar de los pobres es el tercer aspecto de nuestro comentario, un sello distintivo de la justicia de Dios, y en la vida del cristiano necesitamos ser más religiosos, más que religiosos, porque el joven rico y Zaqueo eran ricos y religiosos. Sus historias muestran para bien, como es el caso de Job y Zaqueo, o para mal, como es el caso del joven rico, que en lo que respecta a la riqueza, nuestra vida espiritual no depende o no debe definirse por la bendición de la riqueza, sino por una apariencia de religión, ni tampoco por una respuesta, sino por una respuesta genuina al mandato divino de ayudar a los pobres y desafortunados. En el énfasis en las historias de estos tres hombres están en su experiencia espiritual, no en los desamparados que recibían su caridad. Los relatos bíblicos destacan el diagnóstico espiritual de cada personaje en las tres historias, tomando como referencia la caridad. Por ejemplo, Job entendió que la caridad era la justicia de Dios en su vida. La conversión de Zaqueo fue evidente cuando decidió devolver todo lo que había tomado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Para el joven rico, darlo todo a los pobres era su oportunidad de convertirse en discípulo del Rey de Reyes y posiblemente de salvar su vida de la destrucción de Jerusalén. Aproximadamente 40 años después, dar sus posesiones a los pobres se interpuso entre el joven y la salvación. Tristemente, el joven valoraba más sus posesiones que aquel que le dio el poder de adquirir riquezas. Apliquemos un poquito a la vida, mi apreciado maestro de escuela sabática. Es un privilegio compartir con usted este comentario. En primer lugar, ocuparse de los pobres es un mandamiento del pacto divino de Deuteronomio 15:7 y una expresión de la religión pura delante de Dios, Santiago 1:27. Número 1. ¿Qué tienen en común el mandato del diezmo y la caridad cristiana? Segundo, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre la beneficencia y la caridad cristiana? 1 Corintios 13:1-3. Ayudamos a Cristo cuando nos preocupamos por los que sufren. Mateo 25:31-46. Pide a un miembro de la clase que lea en voz alta la siguiente cita, luego coméntela en clase. Vi que en la providencia de Dios, las viudas y los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos, en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 561. ¿Por qué es importante entender el concepto de la caridad como mandato de amor y no como opción en nuestra vida cristiana? ¿De qué manera la caridad hace que nuestra profesión de fe sea auténtica? En el libro Deseo a todas las gentes, 594, se nos dice: los que están a la izquierda de Cristo, quienes lo han descuidado en la persona de los pobres y dolientes, fueron inconscientes de su culpabilidad. Satanás los cegó, no percibieron lo que debían a sus hermanos, estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. Bien, mi apreciado hermano maestro de escuela sabática, es importante tener un cuadro claro y completo. Por lo tanto, quiero en esta oportunidad poder dirigirme a usted y decirle que hay suficientes bosquejos claros para compartir la lección de escuela sabática.